a tuitear porque no sé, seguro que mete la pata. Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de FET. En este caso vamos a resolver un problema de circuitos trifásicos donde lo que se pretende que aprenda es cómo resolver analíticamente las condiciones para obtener un sistema equilibrado a partir de los circuitos, ver esa misma resolución pero en vez de analíticamente de forma gráfica y calcular la impedancia que permite equilibrar un sistema en carga. Bien, pues el problema consistiría en el que tenéis en la pantalla, donde nos dice que se tiene una línea trifásica equilibrada en tensiones, con secuencia directa, a la que se conecta una carga trifásica en estrella. Hallar los valores de la reactancia X1 y de la resistencia óhmica R2 a fin de que el sistema de tensiones simples en estrella de carga de la imagen sea equilibrado. Nos dan como dato que el valor de la R1, lo tenéis aquí, vale 100 ohmios y que el interruptor de la fase correspondiente a la línea 3 está abierto. Con lo que realmente este sistema sería prácticamente un sistema monofásico entre dos fases con tensiones compuestas. Bien, pues si comenzamos con el método analítico, vemos que la intensidad podemos decir que la L1 nos propicia una intensidad I1, la L2 una intensidad I2 que baja por R2 y la L3 una intensidad I3 que pasa por el interruptor que en este caso se encuentra abierto. De tal manera que si nosotros al desconocer la intensidad podemos llamarle que la I1 fuera IX, la I3 sería 0 y por lo tanto el cable de retorno que tendría la IX sería el de la fase L2, siendo la I2 la opuesta a la de la I1, por lo tanto menos IX. Las corrientes de cada fase pues, provocan una serie de caídas de tensión. Aplicando la ley de Ohm, básicamente, podemos encontrar que la I1, que es la correspondiente entre la tensión de la línea 1 y el neutro, correspondería al producto de I1 por la impedancia que hay en medio, que sería la parte real más, en este caso menos, por ser un condensador, la parte imaginaria J, o menos 90 grados. Lo tenéis aquí. Mientras que la parte resistiva pura de R2 sería I2 por R2. En el método analítico lo que vamos a hacer es plantear las condiciones para que el sistema esté equilibrado. Estas condiciones son pues, que los módulos de la tensión 1 y 2 sean iguales entre sí y que el vector correspondiente a la fase que representa el vector U2 esté retrasada con respecto al U1 120 grados para formar una terna equilibrada desfasada 120 grados entre cada pareja. Bien, pues si dibujáramos el diagrama de tensiones simples, encontraríamos este sistema de aquí, donde tendríamos la U1, lo hemos puesto arbitrariamente aquí, también se podría haber dibujado en vez de a 90 grados a 0 grados, no hay ninguna modificación, porque nosotros vamos a estudiar parámetros relativos, no absolutos. Entonces la U1 lo tendríamos aquí, U2, U3, separados entre ellos 120 grados, como podéis ver, y tendríamos el U1,2, formando este vector de aquí, el U3,1, este de aquí, y el U2,3, este de aquí. De tal manera que los extremos de los vectores estarán sobre los extremos de ese triángulo equilátero, cuyos lados son las tensiones compuestas de línea. Bien, pues esto nos permite calcular U1, este elemento de aquí, como el producto de U2 proyectado sobre un elemento, un valor, que sería una componente fasorial que nos permita hacer esa proyección. Entonces, tiene que ser un requisito que no nos afecte en cuanto a lo que es el módulo, tiene que ser un valor que multiplicado sea 1 y que nos desfase el vector anterior 120 grados. Bien, pues el elemento más fácil para poder hacerlo es este de aquí, donde A vale 1 ángulo de 120 grados, por lo tanto, sus proyecciones binómicas serían coseno de 120 grados en la parte real y seno de 120 grados en la parte imaginaria, con lo cual sería pues menos 0,5 más 0,867J. Este sería el correspondiente al elemento A que incorporaremos aquí, en este término. El producto de I2 por R2, que sería el que hemos visto previamente, que vale U2, lo tenéis aquí arriba a la derecha, y sub2 hemos visto que era menos IX, así que menos IX por R2 por el vector correspondiente a este afijo A será igual a el correspondiente a U1, que hemos visto que sería U1 por R1 menos X1J, que lo mantenemos aquí. Si ahora igualamos las partes reales y las partes imaginarias entre sí, pues tendríamos que 0,5 por R2 será igual a R1, que es conocido, dato del problema, que vale 100 ohmios, y que menos 0,867 por R2 será igual a menos X1, lo que nos permite despejar que la R2 será 100 partido 0,5, 200, y la X1, 200 por 0,867, 173,2 ohmios. Si ahora lo resolvemos por el método gráfico, lo que vamos a hacer es utilizar ese triángulo
donde el equilibrio, para que eso esté centrado, todo tiene que pasar por el centro de ese triángulo equilátero, que además recordamos que geométricamente se tiene que encontrar a 1/3 de la altura contada desde la base, y eso es idéntico para las 3 bases que tiene. Con lo cual, tendríamos que para que esté equilibrado el neutro, debe estar en el centro geométrico de ese triángulo, que sería este que aparece aquí. Como tenemos los valores de la impedancia, Z1, 100 menos X1J, Z2, 100 sin parte imaginaria y Z3 infinito, porque es circuito abierto, lo que nos quedaría sería U sub A es este elemento, que además desfasa 90 grados negativos, U sub B no desfasa porque es una impedancia, una resistencia pura, y U sub C que tampoco desfasa porque es una resistencia pura, en cuyo caso U sub C y U sub B pasan por el neutro sin desfasar y luego posteriormente la U sub A se desplaza 90 grados para mantener el desfase. Como lo que nos interesa saber es una relación que existe entre ellas, este punto neutro hemos dicho que se encuentra a 1/3 del total de la altura contado desde esta base. ¿Eso qué significa? Pues significa que U sub B tiene que ser la mitad de U sub C, porque U sub C más U sub B tiene que ser el total de la altura. Con lo cual nos quedaría que U sub A es U sub B más U sub C por la tangente de 30, es la proyección de este lado con respecto a la altura, y que U sub B es la mitad de U sub C. Si nosotros sabemos que U sub A es X1 por Y sub X, U sub B R1 por Y sub X y U sub C R2 por menos Y sub X, porque es el cable de retorno, simplificando los términos en Y sub X, que lo llevarían todos, nos quedaría que R2 vale 200 ohmios y X1 163,2 ohmios, que era lo que nos resultaba también en el método analítico. Bien, pues hasta aquí este problema resuelto, que espero que haya sido de vuestro interés y os ayude a aclarar un poco los conceptos de esta parte del campo de la electrotecnia. Y recordaros simplemente que en la página principal fdet.es pues podéis encontrar otros temas teóricos y problemas resueltos relacionados con este y con otras categorías que encontraréis ordenados para facilitar la búsqueda. Bien, pues muchas gracias por vuestra atención y esperamos veros por aquí pronto.